Perfecto, vamos a empezar con esta sesión. Nuevamente agradeciéndoles que nos estén acompañando. Mi nombre es Alexis Valladares, Product Manager de la marca NVIDIA. Se encuentra con nosotros mi compañero Alejandro Navarrete, Product Engineer. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de los primeros pasos para poder trabajar en ambientes virtuales. La intención es que podamos aprender este nuevo tema. Vamos a comenzar con la sesión. Los dejo con mi compañero. Bueno, espero que les sea de mucha utilidad esta sesión. Muchas gracias, Alexis. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de ambientes virtuales y más o menos el cómo son estos primeros pasos para poder tanto estructurarlo o saber en qué momento es bueno más que nada poderlo utilizar y al final de cuentas cómo hacerlo rendir. Ese es el objetivo de cualquier proyecto u objetivo de cualquier ambiente virtual, el poderlo saber invertir y que toda esa tasa de inversión tenga un retorno de inversión bastante adecuado para todos nuestros usuarios. Al final de cuentas, como les decía, es el punto estratégico que queremos buscar, el tener la mejor tasa de inversión para poder trabajar con ello y que justamente sirva de algo toda la solución o todo lo que estamos arquitectando al final. Como introducción podemos decir que, como ya sabemos, estamos en 2022 y cada vez más todo el tema de trabajo a distancia es cada vez más viable y es simplemente porque te puedes ahorrar tanto recursos como temas ya de dinero, ¿no? Si hablamos de recursos, puedes contratar a lo mejor 5 personas que estén trabajando a distancia y que a lo mejor justamente no vas a tener que adquirir o tener a una persona que esté 24/7 dentro de tus instalaciones trabajando. Obviamente esto en términos de espacio, de tiempo y demás es bastante eficiente. Y de hecho hay industrias, hay instituciones que se encargan de poder analizar cómo es el paso del tiempo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, hay varias de estas instituciones comentan que para el 2024 vamos a ver bastante crecimiento en todo el tema de casos de virtualización. Inclusive estamos hablando que a partir del 70% de crecimiento va a haber nuevas industrias en donde cada vez más se va a ver aprovechado cada vez más la parte de virtualización. Obviamente con todo esto del COVID, con todo esto donde mandaron a todos a su casa, fue más que necesario, ya no era tanto de el si quieres, sino ya una obligación el poder tener a tus empleados. Y muchos de ellos vieron que realmente pueden trabajar así, es más beneficioso y obviamente por todo el tema de eficiencia y demás, es mejor. Entonces, justamente todas estas empresas lo que decidieron fue empezar a trabajar con ambientes virtuales para trabajar a distancia. Pero uno de los grandes problemas que se enfrentaron cada uno de ellos es de que muchos de ellos inclusive compraron servidores, compraron arquitectura, a lo mejor rentaron un espacio dentro de un data center de alguna empresa o inclusive ellos mismos destinaron un espacio para un data center dentro de sus ambientes para poderlo destinar a toda esta parte de virtualización. Y uno de los problemas a los que se llegaron a dar cuenta es de que el CPU es buenísimo para procesos lineales, por decirlo así. Se dieron cuenta que el CPU es bueno para cuando tenemos cargas de trabajo pesadas, pero siempre y cuando no se divida este CPU o no tenga demasiadas solicitudes, el CPU va a trabajar siempre de la mejor forma posible. Pero como les comentaba, todos mandaron a sus usuarios a casa y se dieron cuenta que de repente una empresa que tenía 150 usuarios, el CPU les quedaba corto, ¿no? Obviamente si hablamos de 5 usuarios y que esos 5 usuarios a lo mejor nada más ocupan Excel, pues no había tanto problema, pero realmente llegaron a un momento donde si hablamos de 25 usuarios, que esos 25 usuarios a lo mejor uno están ocupando la parte de Excel y demás, se les complicaba, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay empresas que tienen área de ingeniería, área de marketing, todo demás, todas esas áreas ocupan realmente algún tipo de recurso importante dentro del servidor. Entonces, una de dos, o les damos equipos accesibles, o más bien les damos equipos que sean suficientes para la carga de trabajo que necesitan, o podemos virtualizar todos nuestros entornos y simplemente darles una Chromebook, que actualmente en el mercado hay Chromebooks a partir de 3,000 pesos mexicanos, darles a todos esa Chromebook y que puedan trabajar desde internet y que simplemente tengan una conexión estable
Y ya ni siquiera hablamos de 100 megas ni nada de eso, ¿no? Inclusive puedes trabajar perfectamente con una conexión de 35, 45, entonces no hay ningún problema, ¿no? Entonces, justamente es la problemática que he encontrado muchos de las personas que, que quisieron virtualizar, que decidieron irse por esa parte, ¿no? Que el CPU no, llega a un momento donde no es tan fiable o viable más bien, perdón, no es tan viable para poder realizar cargas de trabajo. Estamos viendo dos comparaciones. La parte superior está donde solamente tiene un entorno de virtualización mediante solamente CPU. Y en la parte inferior están con un procesamiento mediante GPU. Entonces están viendo claramente que inclusive para la cuestión de visualización, para la cuestión de abrir archivos, y que a lo mejor se preguntarán, es que a lo mejor es curioso cómo trabaja la CPU. Y es que no me iré tanto a detalle, pero básicamente lo que hace la CPU es que la forma de creación de la CPU y la forma de comunicación de esta CPU a nivel lógico es de que es muy buena de forma lineal, como les comentaba al principio. Es muy buena para ejecutar actividades o lo estamos haciendo en una sola ocasión. De hecho, lo pueden ver ustedes dentro de sus, si es que tienen alguna laptop, habrán demasiadas ventanas. Obviamente esto también es dependiendo la RAM, pero también ocupa mucho la parte de CPU. Obviamente esto es un equilibrio y lo que hace la CPU muchas veces es, si tú me pides tantos cores de procesamiento, yo te los voy a dar exactamente. Lo que hace la GPU, y una vez que introducimos la GPU, es poderte ayudar a equilibrar todas estas cargas de trabajo, a poderte decir, ¿sabes qué? Este usuario no necesita tanto procesamiento, vamos a bajarlo y vamos a darle al usuario de marketing que ocupa TreeCAD, que ocupa programas de edición, al usuario de ingeniería que está en este momento ocupando 6 máquinas virtuales al mismo tiempo y está enseñando demos de una tecnología y aparte está haciendo una POC dentro de otra máquina. Generalmente estos usuarios tienen mayor procesamiento, requieren mayor procesamiento y fácilmente es lo que busca la GPU, el poder equilibrar todas esas cargas de trabajo y decirle, si tú en ese momento no la estás ocupando, CPU, el CPU y el GPU no te vamos a dar tanta información, no te vamos a dar tanto recurso y se lo vamos a alguien que realmente lo necesite. En pantalla estamos viendo un CPU de 28 cores y a comparación de la GPU es muchísimo más eficiente y esto funciona en cada una de las industrias. Entonces, justamente es lo que buscamos con la ayuda de NVIDIA, el poder desarrollar estas soluciones de la mejor forma posible y que al momento que necesites todo ese procesamiento sea de la mejor forma posible. Realmente no buscamos suplantar una CPU o un procesador, no buscamos darle fin a todos los procesadores y simplemente quedarnos con la parte de GPU. No, realmente lo que buscamos es poder trabajar con los dos de la mejor forma posible y que a lo mejor si vas a invertir en un procesador Platinum de la más alta generación, de la nueva arquitectura que están saliendo. Inclusive estás pensando en distribuir mejor tu información con la tecnología de más alta punta. A lo mejor puedes adquirir a Platinum. No va a ser necesario justamente adquirir algún Platinum, sino a lo mejor algún Gold de gama baja o algún procesador un poco más accesible, porque justamente ya vas a tener toda esta parte de la GPU que va a ayudar a todas las cargas y a todos los usuarios dentro de cada una de las industrias en las que estemos trabajando. Entonces, es lo que buscamos, el poder acelerar la productividad dentro de nuestros entornos de trabajo y poderle darle las herramientas a cada uno de los usuarios que tienen para trabajar con ellos. Tenemos infinidad de aplicaciones en cada una de las industrias y es uno de los objetivos, el poder trabajar con cada una de ellas de la mejor forma posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uno de los primeros puntos que vamos a tocar el día de hoy es que para poder crear realmente un entorno de virtualización, es muy importante el fijarnos en estas áreas de oportunidad, el saber encontrarlas y el saber qué tan factibles van a ser de aplicar, qué tanto puede entrar la virtualización mediante GPU, qué tanto puede entrar NVIDIA y en qué modalidad. Entonces, una de las primeras partes es buscar estas necesidades, saber dónde puedo aumentar la productividad, en qué área, como les comentaba. Hay muchas áreas que a lo mejor no es necesario que tengan a lo mejor un ambiente virtual con alto procesamiento.
A lo mejor si es, por ejemplo, dentro de educación, a lo mejor no es necesario que todos los alumnos tengan un lugar virtual en donde tengan que trabajar, en donde necesiten un procesamiento enorme, pero sí va a haber alumnos, volvemos a lo mismo, a lo mejor de diseño industrial, justamente la parte de arquitectura, donde van a estar todo este procesamiento, a lo mejor para ellos sí va a ser eficiente toda esta parte, ¿no? O por ejemplo, medios y entretenimiento, sabemos que ellos es necesario que las 24 horas del día, mientras trabajen, ellos sí necesitan un gran procesamiento cuando hablamos de industrias como energía, como manufactura, ellos es necesario que ocupen un gran procesamiento. A lo mejor no tanto las áreas de administración, pero sí las áreas de producción, ¿no? Estas áreas de investigación, de producción, donde en algún momento van a tener interacción con algún programa. Teníamos, por ejemplo, un caso de uso de hace un par de meses con un usuario de energía y nos decía, ¿sabes qué? Queremos implementar un proyecto para saber cómo es el flujo de aire dentro de nuestra infraestructura, para saber hacia dónde guiarlo y por temas de COVID, para que todo este tema de aspersores y demás bien esté circulando y no se quede dentro de una sola área. Entonces, justamente ellos necesitaban toda esta parte de procesamiento bastante interesante y justamente con la parte de virtualización y entornos de BDI, ellos lo lograron sin ningún tipo de problema. Entonces, justamente es una de las primeras partes, el saber dónde buscar, el saber, como les comento, tenemos casos para cada una de las industrias. Salud, para educación. Educación ahorita está muy fuerte el tema de virtualización. Muchas universidades ya en el presente ya están dejando de invertir en a lo mejor equipos de cómputo bastante pesados, ya sea Mac, equipos justamente con procesamiento bastante interesante, lo están dejando de adquirir porque para ellos es más rentable el poder tener un ambiente de virtualización, a lo mejor tener 5 alumnos en clase y 10 alumnos en casa y que todos estén trabajando, simplemente darles algún usuario y contraseña que ellos puedan entrar y puedan realizar su trabajo desde su casa sin ningún problema, tengan la computadora que tengan. Entonces es muy interesante esa parte. Y eso es uno de los primeros puntos, ¿no? El poder saber en dónde puede aplicar cada una de estas oportunidades, el saber más o menos, generalmente todo esto está enfocado hacia la colaboración entre áreas. Entonces, si ya de principio el usuario, si obviamente si hablamos de que vamos a tener muchos usuarios, es bastante más factible la parte de virtualización. Si sabemos que nuestros usuarios van a tener cargas interesantes o importantes de procesamiento, van a necesitar virtualización. Todo esto se puede conjugar entre fórmulas y podemos decir que igual si las áreas tienen muchísima interacción entre ellas al momento del trabajo, al momento de justamente de trabajar con cada una de ellas y al momento de ese trabajo, todas estas áreas llevan algún tipo de solución en específico y todas ellas tienen interacción con esta solución en específico, siempre va a ser interesante ver esas áreas de oportunidad donde nosotros podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Entonces, ese sería como el primer paso. El segundo paso sería, una vez que ya sabemos más o menos qué le duele, qué necesita, qué requiere y más o menos el cómo lo va a necesitar, sería buscar la parte de juntar toda esta información para crear una idea un poco más estructurada y precisamente empezar a darle forma, empezar a hablar. ¿Realmente necesita todo esto? ¿Realmente necesita toda esta información? Al final de cuentas nos vamos a quedar con muchos requerimientos, con muchas necesidades, pero aquí es donde vamos a empezar a analizarlas y a poderlas estructurar de la mejor forma posible. ¿Cómo es? A lo mejor mediante importancia, a lo mejor qué área es la que necesita más este procesamiento o qué área es la que puede trabajar desde casa, qué área es la que en este momento nos está aportando más a la empresa y por esa razón a lo mejor necesitamos apoyarla o inclusive qué área es la que menos nos está aportando, pero precisamente a lo mejor es porque a lo mejor ellos no tienen un equipo que les funcione, no tienen las herramientas necesarias. A lo mejor es por eso, ¿no? Porque justamente no tienen la forma en que puedan trabajar de la mejor forma posible y es lo que buscamos, el poder encontrar ese tipo de necesidades y requerimientos que al final de cuentas nos van a ayudar de la mejor forma posible.
Entonces, una vez que ya nosotros de alguna forma juntamos toda esta información y la clasificamos de acuerdo a lo necesario dentro de nuestra empresa o dentro de lo que realmente necesita, ahí es donde ustedes pueden entrar un poco a poderles ayudar, a poderles ayudar a saber en qué momento sí es necesario y a lo mejor en qué momento puede esperarse, porque al final de cuentas todo esto es en base a un presupuesto. ¿Qué más nos gustaría que todos tuvieran como el presupuesto infinito en donde todos pudieran atacar alguna necesidad y demás sin ningún tipo de problema? Pero no, realmente todo esto es en base al usuario final y al cómo vayan necesitando cada requerimiento o cuál sea el más importante. Después de tener toda esta parte de un análisis y de poder ya, de que ya tengamos toda esta información con una forma o con una estructura como tal, lo que vamos a proceder es hacer algún análisis de información, el poder decir, una vez que este usuario ya tengamos qué es lo que más o menos la importancia de cada uno de estos, cada, a lo mejor, como les comentaba, clasificarlo por áreas, a lo mejor clasificarlos por importancia, clasificarlos por ganancia por área, clasificarlo por productividad. Entonces, una vez que ya tengamos toda esta clasificación, poder saber analizar todo esto y decir en qué momento es cuando lo vamos a poder efectuar. Esto es un proceso en donde generalmente y más que nada sí tiene que estar incluido el usuario final, porque él es el quien nos va a poder decir una vez que tengamos toda esta información, él es quien nos va a poder decir si toda esta clasificación que ya hicimos puede avanzar de la forma que nosotros estamos viendo. Entonces, una vez que ya tengamos toda esta parte de saber cómo clasificarlo, brindarlo y justamente cómo vamos a empezar a efectuar, cómo vamos a actuar, una parte interesante es cómo vamos a entrar la parte del presupuesto y cómo va a entrar el presupuesto dentro de la solución y la forma de creación de la solución. Entonces, todo esto tiene relación más que nada por la parte de qué solución se adecua más al presupuesto y justamente les va a brindar el requerimiento y va a tener la solución que ellos realmente necesitan. Aquí igual es como una fórmula en donde, como ya saben, podemos jugar entre a lo mejor ellos no necesitan 24 usuarios que tengan el más alto procesamiento, a lo mejor ellos van a requerir una información un poco más, a lo mejor ellos nada más ocupan PDFs y como ya les comentaba, pueden mandar a todos sus empleados con Chromebooks y a lo mejor estas Chromebooks de 3,000, 4,000 pesos pueden trabajar sin ningún tipo de problema y ellos a lo mejor a ciertas áreas les restringo el procesamiento dentro de sus máquinas virtuales sin ningún tipo de problema y van a poder trabajar de la mejor forma posible. Y a lo mejor en ciertos horarios, o a lo mejor en ciertos días, porque a lo mejor en ciertos días van a ir con clientes finales y va a ser importante a lo mejor que tengan un procesamiento más fuerte o con más recursos dentro de su equipo. Entonces, justamente ahí es más que nada la parte donde pueden jugar y pueden analizar toda esta parte de cómo podemos dar y con cuánto podemos estirar, cuánto podemos apretar el presupuesto, cuánto nos podemos ajustar a las necesidades que llegamos a tener. Ahora un punto importante a donde vamos a llegar, una vez que ya tenemos la necesidad, una vez que ya sabemos cuánto están dispuestos el usuario final a gastar y con qué usuarios pretende trabajar, cuál es la carga de trabajo que va a trabajar, cuántos usuarios va a trabajar, en qué va a trabajar y demás, podemos empezar a diseñar esta parte de la solución. En esta parte, nosotros como Maps, nosotros como NVIDIA, los podemos ayudar, bueno, más bien en todas las partes nosotros los podemos ayudar sin ningún tipo de problema. Para eso nosotros estamos aquí. Entonces, igual en algún momento es que ustedes requieren algún tipo de ayuda en cada uno de estos pasos o inclusive en próximos pasos, nosotros los podemos ayudar, nosotros los podemos aconsejar sin ningún tipo de problema o inclusive nos pueden llevar con los usuarios y sin ningún tipo de problema nosotros los podemos ayudar. En esta parte del diseño de soluciones es una parte un poco más compleja en donde vamos a tener un análisis de necesidades. Una vez que ya tenemos todas estas necesidades, es importante, una vez que ya tenemos el qué y el cómo y el justamente ya tiene una forma este proyecto, es donde nosotros vamos a entrar a analizar todas estas características para justo nosotros brindarles todas estas ventajas que pueden o no pueden tener con ciertas soluciones.
Aquí ya vamos a empezar a hablar un poco del tema del cómo vamos a integrar tales soluciones y el cómo vamos a trabajar con cada una de ellas. Entonces, uno de los primeros pasos es el cómo vamos a entender la solución, el entender cómo va a trabajar. Y más que nada, esta es una parte importante que generalmente a nosotros nos gusta mucho ayudarles a ustedes porque luego a veces es no complicado, pero sí es un poco tardado. Entonces nos gusta nosotros ayudarles a acelerar los procesos y que a lo mejor nosotros llevar toda esa carga de trabajo y ayudarles a que sea más eficiente este intercambio de información, de ideas y que se pueda trabajar de la mejor forma posible. Como les comentaba, primero hay que entender la solución. Dentro de NVIDIA, por ejemplo, tenemos la parte de licenciamiento. Este licenciamiento es para poder virtualizar entornos, ya sea desde aplicaciones virtuales. Por ejemplo, hay usuarios que realmente ellos no necesitan, como les comentaba, a lo mejor educación. Ellos no necesitan que todos los usuarios, que todos los alumnos tengan todas las aplicaciones, a lo mejor ellos, a lo mejor gobierno. Ellos no necesitan que todos los usuarios tengan todas las aplicaciones, no necesitan virtualizar todo un entorno. Podemos virtualizar desde una aplicación en adelante, ¿no? Podemos virtualizar, por ejemplo, si hablamos del tema de arquitectura, a lo mejor todo el tema de 3D, de CAD, de edición, de virtualización y demás, lo podemos a lo mejor virtualizar solamente eso, para que a lo mejor, inclusive a lo mejor 5 usuarios, que en vez de comprarles un equipo de cómputo bastante más pesado, que dentro de a lo mejor un año ya va a ser necesario cambiarlo porque ya salió la nueva tarjeta de Nvidia, pues a lo mejor no va a ser tan necesario porque justamente ya vamos a tener solamente una inversión de una tarjeta en vez de 5 tarjetas. A lo mejor ya nada, va a ser una tarjeta en donde va a ayudarle a esos 5 usuarios o en el número de usuarios. Podemos virtualizar la PC, que es el escritorio, podemos virtualizar toda esa parte de Office y demás, pero también podemos virtualizar todo lo que es, por ejemplo, para la parte de salud o, por ejemplo, la parte de finanzas, que a lo mejor ellos requieren ciertos archivos o ciertos programas específicos para poder trabajar, los podemos virtualizar sin ningún tipo de problema. Podemos virtualizar toda una workstation. Por ejemplo, para el tema de energía, para el tema de manufactura, hay empresas que ellos realmente no necesitan todo un servidor y pueden ir con una workstation sin ningún tipo de problema. Inclusive podemos virtualizar esa workstation y también podemos virtualizar todo el compute server, que es todo el servidor, para que justamente a cada uno de los usuarios puedan acceder a todas las aplicaciones que requieran sin ningún tipo de problema. Todo este licenciamiento es bastante accesible, no se preocupen. Es bastante accesible y de hecho en alguno de ellos, obviamente la parte de Virtual Applications es más accesible que el Compute Server, pero ahí es donde podemos nosotros jugar entre qué tanto necesita y qué tanto va a requerir para saber a lo mejor si no necesita toda la gama de aplicaciones dentro de Office. Ellos no ocupan a lo mejor 5 aplicaciones, sino nada más ocupan una. Podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Pero básicamente la diferencia entre cada una de ellas es el cómo vamos a presentar nuestros usuarios ante el virtualizador y cómo vamos a virtualizar todas esas aplicaciones y el cómo el usuario lo va a ver al final del tiempo, ¿no? Entonces, justamente como les comentaba, la parte de VPC es porque vamos a virtualizar todo un escritorio. Podemos soportar Linux, podemos soportar la parte de Windows. Cada una de este licenciamiento podemos soportar distintas versiones, ya sea que podamos soportar Windows o podamos soportar Linux. También, por ejemplo, podemos trabajar con virtualizadores más importantes en el mercado. Podemos trabajar con distintas memorias para cada uno de ellos. Entonces, básicamente es la diferencia en que cada uno de ellos vamos a poder trabajar. Por ejemplo, si vamos a necesitar muchos usuarios, obviamente con VApps no lo podemos trabajar porque al final de cuentas VApps está concentrado en uno, por decirlo así. Y si queremos virtualizar todo nuestro servidor, no es tan recomendable porque al final de cuentas, a lo mejor si nuestros usuarios trabajan, como les comentaba, medios y entretenimientos, existen muchísimos casos de uso, pero por ejemplo, ya saben todo este tema de canales, todo este tema de medios y entretenimiento que se encargan de desarrollar algún tipo de edición de video, ellos necesitan a fuerzas a lo mejor mínimo un monitor 4K para poder trabajar con la edición de video.
por ejemplo, toda la parte de edición, de diseño dentro de sus, ya sea páginas web, ya sea aplicaciones móviles, ya sea marketing, todo esto van a necesitar a fuerzas una importante resolución de video, ¿no? Entonces, para eso es la parte de donde podemos trabajar con Virtual PC, que podemos trabajar a partir de 4K en adelante. Entonces, una vez que sabemos que van a virtualizar, que sabemos cuál es el flujo de información, que sabemos hacia dónde se van a dirigir, qué tanto van a ocupar esa aplicación, porque a lo mejor ellos nada más van a trabajar de lunes a viernes, o a lo mejor ellos nada más van a trabajar en modo híbrido, 3 personas van a estar trabajando con esa aplicación. Y a lo mejor otras 3, no es necesario que a lo mejor las 6 personas que estén trabajando ahí las van a ocupar al mismo tiempo. Una vez que ya tenemos toda esta información, es importante el saber cómo trabajan nuestras GPUs. Esta es la arquitectura tradicional, en donde cuando vamos a virtualizar solamente necesitamos un servidor, vamos a necesitar el hipervisor y virtualizamos las aplicaciones así como llegan, nada más las instalamos y las virtualizamos. ¿Cuál es la diferencia a cómo trabajamos en NVIDIA? Es de que también vamos a necesitar un servidor que por cierto debe estar certificado de NVIDIA. NVIDIA pide alrededor de 125 número de tests, tanto de hardware como de software, para que todos estos servidores estén garantizados que les van a servir a ustedes y nosotros podamos asegurarles algún tipo de seguridad y algún tipo de certificación que les va a funcionar al momento de trabajar con cualquier flujo de trabajo en el que vayan a efectuar dentro de ellos. Y justamente vamos a dar una GPU física, después vamos a necesitar un hipervisor, que de hecho en estos momentos nosotros estamos trabajando con los hipervisores más importantes en el mercado. Podemos trabajar, por ejemplo, con Red Hat, podemos trabajar con VMware. De hecho, con VMware tenemos una alianza bastante interesante, que de hecho todo el área de desarrollos tardaron alrededor de 3, más o menos de 3 años en poder desarrollar esta integración nativa para que nosotros podamos trabajar con VMware de la mejor forma posible y que justamente al momento nosotros de virtualizarlo podamos tener una comunicación y una forma de trabajo lo más nativa posible. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder trabajar de la mejor forma posible a comparación de una CPU tradicional o de una arquitectura tradicional, por decirlo así. Y con NVIDIA vamos a necesitar esta software de virtualización que ya hablábamos, que puede ser una VApps, que puede ser un VPC, podemos trabajarlo sin ningún tipo de problema. Y el costo de esta de licenciamiento es bastante accesible. Entonces, por esa parte no hay ningún problema. Y lo que va a hacer este software de virtualización mediante pequeños drivers de NVIDIA, lo que va a hacer es básicamente agarrar tu GPU física y es como si hiciera por arte de magia, pero realmente no, es todo un proceso que ocurre en el backend que tú no lo vas a ver, pero realmente va a pasar, que mediante estos drivers va a clonar tus tarjetas GPUs y va a hacer que a lo mejor si tienes una tarjeta GPU de 16 gigas y tienes 16 usuarios, se va a dividir esos 16 gigas para todos tus usuarios y cada uno de los usuarios va a tener 16 gigas en total. ¿Cómo hace esta magia? Es justamente con esta parte del software y la forma de virtualización de NVIDIA, como les comentaba ya con el caso de VMware. Por ejemplo, en el caso de las A100, son nuestras tarjetas más grandes que tenemos, que de hecho ya salió las nuevas tarjetas, las H100, que tienen mejor procesamiento y que inclusive podemos tener alrededor de 58 usuarios y cada uno de estos usuarios va a tener alrededor de 80 gigas por tarjeta y significa, es como si a cada usuario le diéramos una tarjeta GPU de 80 gigas. Entonces, no es necesario empezar con toda esa infraestructura grande. Tenemos tarjetas bastante accesibles, como es el caso de la A2, que es una tarjeta que podemos incluir dentro de muchos servidores, dentro de muchas cargas de trabajo y que es bastante versátil y de hecho es bastante accesible a comparación de, obviamente, de la A100, que es nuestra tarjeta, o de la H100, que es nuestra tarjeta tope. La comparación de la A2 es muchísimo más accesible a la A2. Es interesante la forma en que actúa y al final de cuentas ya vamos a poder virtualizar todas nuestras aplicaciones, todos nuestros servidores, para que cada uno de los usuarios pueda entrar a ellos, ya sea desde su dispositivo móvil, desde su iPad, a lo mejor desde su laptop, desde su computadora
WAN o algo por el estilo, pueden entrar sin ningún tipo de problema. Como les comentaba, inclusive, por ejemplo, les pueden dar a todos los usuarios, a lo mejor no iPads, pero a lo mejor sí tabletas, que son también más accesibles, o una Chromebook o algo por el estilo, y pueden evitarse el costo de la adquisición de equipos como tal. En el caso de servidores, por ejemplo, podemos trabajar con Ispur. Con Ispur tenemos servidores inclusive de una unidad de rack. Podemos tener también servidores de 2 unidades de rack, 4 unidades de rack. Por ejemplo, en el caso de una unidad de rack, siempre es interesante porque en el caso de Innsbruck o en el caso de algunos usuarios, ellos rentan espacios. Entonces, realmente ellos no tienen mucho espacio donde poner servidores y servidores y servidores. Entonces, a lo mejor un servidor de Innsbruck con 2 tarjetas de una unidad de rack, con hasta 12 discos, puede trabajar sin ningún tipo de problema y virtualizar 25 usuarios, 30 usuarios sin ningún tipo de problema. O a lo mejor si quieren un poco más de procesamiento, podemos tener hasta 4 tarjetas, el 5280 es el modelo, y podemos tener igual, como les comentaba, 4 tarjetas, 25 discos, y podemos trabajar hasta arriba de 50 usuarios sin ningún tipo de problema con varias GPUs. Entonces, eso es lo que hace NVIDIA. A cada uno de estos fabricantes, como les comentaba, les solicita NVIDIA más de 125 test de seguridad y de certificación para que ellos puedan decir, yo puedo trabajar con tus tarjetas, para que ellos puedan decir, yo puedo trabajar con la carga de trabajo que me estás mencionando y sin ningún problema lo va a poder trabajar. De hecho, hay algo que se llama HGX, que es la forma en que NVIDIA va a poder montar el más alto procesamiento con tarjetas, las HGX, perdón, las H100, que son las tarjetas más grandes. Es la forma en que NVIDIA le asegura que muchos de los fabricantes OEMs van a poder trabajar con NVIDIA de la mejor forma posible. Obviamente también esta parte de HGX es una certificación un poco más interesante. Tiene más de 215, 250 certificaciones para poder insertar esta HGX, que es una placa grande donde se inserta dentro del servidor, que también con Innsbruck la podemos trabajar. Servidores también los podemos trabajar con la parte de Supermicro. Supermicro está también totalmente certificado para trabajar con todas nuestras tarjetas, para trabajar con la virtualización. Y que de hecho, por ejemplo, como ya ven en pantalla, podemos trabajar inclusive workstation, podemos trabajar servidores de 1 a 4, inclusive creo que hay más unidades de rack, pero igual con Supermicro podemos trabajar. Incluso algo interesante que tenemos dentro de NVIDIA es que lo que buscamos es poderles ayudar a nuestros usuarios a virtualizar todos sus entornos. Obviamente, si hablamos temas de procesamiento, recursos, administración y demás, es muchísimo más sencillo. Entonces, también podemos trabajar con servidores que los usuarios ya tengan dentro de sus entornos. Pueden adquirir las tarjetas directamente con nosotros. A lo mejor algún usuario, ellos ya en algún momento adquirieron un Supermicro, simplemente ellos se tienen que poner en contacto con el fabricante para que a lo mejor les manden la pieza o el conector, que en el caso, por ejemplo, de Innsbruck, ya tiene el conector integrado, ya solamente es comprar como a la bandeja, por decirlo así. Entonces, si adquirieron algún tipo de servidor, ya nada más sería adquirir el componente o justamente los cables con el que se va a conectar tu GPU y abrir tu servidor, integrar tu GPU, integrar tu licenciamiento, y sin ningún tipo de problema va a poder tener un procesamiento muchísimo mejor al que tenía con la CPU que ya tenía, ¿no? Inclusive si hablamos, por ejemplo, de hace 2 años, si adquirieron un equipo de hace de 2 años, estamos hablando que, por ejemplo, ya tiene un procesador de 2 generaciones anteriores. Entonces, el poderlo renovar toda esa infraestructura simplemente adquiriendo un licenciamiento a lo mejor de 3 años, de un año, sin problemas se puede trabajar. Entonces es bastante, bastante interesante. Le explicaré un poco cómo funciona la parte de multiinstancias o cómo trabajamos la parte de clonar todas estas GPUs. Muchas veces suena como magia o algo por el estilo, pero básicamente cómo es que logramos que a lo mejor si compran una A100, una H100 de 80 gigas, cómo hacemos que esos 80 gigas se dividan en esos 16 usuarios, 25 usuarios, 26 usuarios. ¿Cómo lo hacemos? Es gracias a esto llamado multiinstancias.
que básicamente es la forma en que se va a dividir en cada uno de los usuarios y que gracias a la arquitectura de conexión y de comunicación que tiene todas estas tarjetas, lo van a poder hacer de la mejor forma posible. Y como ya les decíamos, vamos a ayudarles a lo que buscamos ayudar al CPU a aligerar las cargas de trabajo. En el caso de la A100, podemos dividirlo en 7 GPUs, en este caso para estas cargas de trabajo, que es para inferencia de datos. Inferencia de datos es un tema bastante interesante y bastante potente. Lo podemos dividir en 7 cargas, que serían como 7 servidores para inferencia de datos. Entonces, es bastante interesante la forma en que trabaja la parte de multiinstancias. Y básicamente a un nivel lógico, como la forma en que se divide es que mediante la fórmula o la forma de tipo de datos FP32 se va a dividir. La forma de construcción es como si tuviéramos muchas cajas dentro de nuestra GPU o cubos, y todos estos cubos es información, es procesamiento, es como si fuera un procesador, por decirlo así, y que justamente todo esto es la forma en que o en cómo se va a dividir para todos nuestros usuarios. Esta es la parte en donde va a analizar y va a saber cómo vamos a poder trabajar y qué usuario está ocupando mayor carga de trabajo y cómo va a avanzar con ellos. En el caso de la ASIEM, como les comentaba, podemos tener inclusive 56 usuarios sin ningún tipo de problema, trabajando con cargas de trabajo bastante importantes. Una vez que ya nosotros desarrollamos el qué vamos a necesitar, el cómo lo vamos a necesitar y ya sabemos cómo vamos a solucionar este requerimiento, cómo lo vamos a diseñar, con qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer funcionar. Ahora vamos un poco más cerca de la parte de brindar opciones de soluciones, teniendo una diversidad de impacto por área. Básicamente es la forma en que, como les comentaba al principio, todo lo que buscamos, todo este diseño y toda esta conversación, todo se lleva al punto de poder tener la mayor tasa de inversión posible y que justamente este retorno de inversión sea el mejor posible. Entonces, algunos tips que les podría dar es, mientras más áreas de interacción tengamos, va a ser muchísimo mejor. Como ya vimos, podemos tener más de 56 usuarios con una sola tarjeta. Entonces, obviamente tenemos tarjetas más chicas, como les comentaba, tenemos la A2, que son de las tarjetas, son muy económicas. Entonces, lo que buscamos es poder tener el mayor número de usuarios que ocupen todo lo que estamos haciendo y que de alguna forma ellos logren con una fórmula de tiempo, de tasa, tiempo, inversión, ellos logren tener un retorno a la mejor forma posible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente teniendo el mayor número de involucrados que ocupen este procesamiento y que justamente les sea factible a ellos. Como les comentaba al principio, siempre me gusta esta idea de a lo mejor reducir costos en equipos, porque al final de cuentas, a lo mejor tengo 10 usuarios que viajan mucho, tengo 10 usuarios que a lo mejor viven muy lejos y que no los puedo estar mandando a lo mejor en Uber, que a lo mejor no tienen automóviles, que a lo mejor no tienen justamente este equipo de cómputo bastante pesado. En cuanto a procesamiento, a lo mejor a ellos les convendría una de dos, o que trabajen en la oficina 24/7 con una computadora de escritorio, pero siendo sinceros, ya toda esta parte de poderles brindar a cada uno una computadora de escritorio potente, luego es complicado, ¿no? Entonces, si los mando a casa, es más complicado porque, como sabemos, existen peligros de que a lo mejor ya te robaron la computadora, se te cayó la computadora, se te cayó el café y se te descompuso dentro de, ya sea en la oficina, dentro de tu casa, lo que sea. Va a ser un equipo de a lo mejor más de 20,000 pesos que justamente no va a tener retorno, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos cambiar esa idea y podemos a lo mejor darles equipos muchísimo más accesibles, pero van a tener muchísimo más rendimiento y van a trabajar de la mejor forma posible. Entonces, es lo que buscamos, crear oportunidades que puedan tener el mayor retorno de inversión en cada una de ellas. Y al final, la forma en que vamos a trabajar es el cómo vamos a tener y cómo vamos a presentar todas estas soluciones de acuerdo al escenario. Entonces, ya les comentaba, cada una de nuestras GPUs puede darle al usuario bastante potencia, pero a lo mejor no es tan necesario para ellos.
Entonces, justamente cada una de nuestras GPUs, cada una de nuestras tarjetas tiene una arquitectura, un flujo de trabajo. Todos estos flujos de trabajo es en base a la arquitectura. Muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre una A2 y una A100. Obviamente, aparte de la memoria que tienen, es la forma de construcción y la arquitectura que tienen cada una de ellas. Esta arquitectura, para no irme tan a detalles, la arquitectura es la forma de construcción y el para qué está hecho. A lo mejor mi usuario no necesita una tarjeta A100 porque él no va a desarrollar la parte de diferencia de datos, la parte de inteligencia artificial, la parte de machine learning. A lo mejor él no lo necesita. Entonces simplemente adquiere una A2, una A16, que son tarjetas bastante accesibles y que son casi para todos los usuarios. Entonces es bastante importante el poder tener ese flujo de información bastante claro. Tenemos tarjetas para cada carga de trabajo, que como les comentaba en el caso de la ASIN, es más que nada para estas cargas de trabajo que realmente necesitan un alto procesamiento. Llegó a un canal a preguntarme, ¿realmente hay personas que dentro de México o dentro de Latinoamérica que adquieran estas tarjetas potentes? Y sí, realmente, como les comentaba, hay, por ejemplo, la energía, por ejemplo, la parte de universidades, la parte de instituciones de ingeniería e instituciones de investigación. Realmente ellos necesitan esto. Ellos no pueden adquirir una tarjeta A2 de 16 gigas porque no les va a funcionar, no les va a llegar a lo que ellos necesitan. Ellos al final de cuentas van a tener que adquirir una tarjeta, por ejemplo, una A100, para que poder trabajar con cada una de sus cargas de trabajo. Tenemos la A2, que como les comentaba, es más que nada, me gusta llamarle a tarjeta comodín, porque es donde puede entrar en muchas cargas de trabajo, ya sea para video, ya sea para analíticas en muy, muy bajo rendimiento, para mejor virtualizar, a lo mejor ciertos escritorios que no necesitan tanta potencia. Y tan solo por ser 16 gigas, el precio baja bastante. Tenemos la A100, que es una tarjeta un poco más densa, que es un poco más para edición, un poco más para, por ejemplo, medios de entretenimiento. Tenemos las tarjetas A40, que son estas tarjetas para renderización, para análisis de datos, por ejemplo, marketing, toda esta parte de marketing, toda esta parte de finanzas, toda esta parte de bancos. Por ejemplo, inclusive hay casos de uso donde hay empresas donde quieren tener unos entornos virtuales, como es el caso de casinos, por decirlo así. Estos casinos, al final de cuentas, ellos necesitan tener, a lo mejor no necesitan tener un procesamiento alto, pero sí tienen muchos usuarios. Entonces, todos estos usuarios van a acceder a cierta información, van a tener cierta información. Entonces, a lo mejor el virtualizar sus entornos sería lo más factible. Y después vamos a tener la formación de recursos extras. ¿Qué tanto le vamos a poder ayudar a ese usuario final a que si en algún momento tiene una duda, poderles ayudar? Obviamente, siempre me gusta, si tengo la oportunidad de hablar con el cliente final, es que con NVIDIA o justamente con nosotros no va a haber ningún tipo de problema porque va a tener al canal, va a tener para que lo soporte, va a tenernos a nosotros como mayorista para que lo soportemos y aparte va a tener a todo el equipo de NVIDIA para que lo soporte sin ningún tipo de problema. En el caso de soporte, podemos tener, le damos soporte a ya sea hardware o software, podemos darle soporte. Inclusive hay algo interesante que nosotros tenemos un acuerdo con algunas marcas OEMs para que si en algún momento llegan a presentar algún problema con servidores, podamos nosotros saber cómo ayudarles a solucionar esa parte, ¿no? Obviamente si tienen integrado la parte de GPU o la parte de virtualización o algo por el estilo. También dentro de NVIDIA tenemos distintos cursos. Todo esto que hablamos lo pueden ver muchísimo más a detalle. Inclusive tenemos casos de uso por cada industria, como les decía, salud, manufactura, educación, gobierno, medios de entretenimiento, energía, la parte, por ejemplo, de bancos y demás. Tenemos casos de uso para cada uno de ellos que realmente pues, les puede ser importante y que a lo mejor no va a ser necesario hacer todo lo que ya vimos anteriormente porque ya va a haber un camino que a lo mejor simplemente vas a analizar que esté bien ese camino, que le funciona a tu cliente y simplemente así como lo estamos platicando, que se acerquen a ellos y puedan platicar de la mejor forma posible. Al final vamos a tener la parte del despliegue,
que la parte de despliegue, en esa parte nosotros como mayorista, como Maps, les podemos ayudar o los podemos aconsejar y les podemos dar ciertos recursos, medios y demás formas para poderlos ayudar a la parte del despliegue. El cómo vamos a ayudarles a desarrollar todas estas soluciones, si a lo mejor es un servidor de Inspur, el cómo vamos a ayudarles a dejarlo listo en el data center para que simplemente tú entres y registres tu usuario y simplemente entres a tu máquina virtual, ¿no? Entonces, es la forma en que nosotros al final de cuentas les podemos ayudar también dentro del despliegue, que como les comentaba es la implementación de todas nuestras soluciones. Revisar todas las propuestas, revisar todo lo que tenemos y revisar cómo vamos a actuar, de qué manera, los tiempos de entrega, tiempos de cada una de nuestras tarjetas, tiene distintos tiempos de entrega. También el licenciamiento tiene un tiempo de entrega, es bastante corto, no se preocupen, pero justamente es lo que buscamos, ¿no? El poder trabajar con cada uno de ellos en cada una de las soluciones. Finalmente, cómo vamos a instalar la forma de instalación de este licenciamiento es bastante accesible. Es simplemente una vez que adquirimos nuestro licenciamiento, les van a llegar un correo con una clave. Una vez que tengamos esa clave, nos vamos a sitio de NVIDIA, nos damos de alta y descargamos lo que es el software. Una vez descargado el software, que es Licensing Center por parte de NVIDIA, vamos a descargar nuestros archivos, descargamos nuestro key, nuestra clave, y este es nuestro dashboard. Simplemente aquí vamos a ver qué licencias tenemos, cuándo van a caducar, cómo van a trabajar cada una de ellas, y justamente para tener una administración de cada una de ellas de la mejor forma posible. ¿Cómo lo vamos a instalar? Estos son los drivers. Simplemente se instalan, se bajan y sin ningún problema vamos a poder a trabajar con cada uno de ellos. Forma en que podemos implementar una solución de BDI, cómo se va a administrar cada usuario, cómo va a trabajar el driver para cada usuario. En el caso de VMware, inclusive podemos destinar un porcentaje tanto de GPU como de CPU para cada uno de nuestros usuarios sin ningún tipo de problema. Antes de terminar, me gustaría agradecerles mucho a todos por la asistencia y de mi parte no queda más que agradecerles a todos. En pantalla están viendo tanto mi correo como el correo teléfono de Alexis para poder nosotros trabajar de la mejor forma posible y ayudarlos en cada uno de estos procesos, como vieron anteriormente. A lo mejor suena un poco complicado, pero realmente si nos comparten un poco de la información, nosotros podemos ayudarles sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias por la presentación, excelente como siempre. Y como bien lo comentas, la intención es poder apoyarlos en proyectos, ya sea proyectos personales, proyectos con clientes. Entendemos que no siempre es fácil identificar una oportunidad de este estilo. Entonces, para eso estamos nosotros, para poder apoyarlos, para que se sientan respaldados tanto por el equipo de NVIDIA como por el equipo de Maps. Encontrar estas oportunidades no siempre es fácil, pero entendemos que estamos evolucionando la forma de trabajar, temas de inteligencia artificial, temas de deep learning, este tema de virtualización. Realmente todas las empresas empiezan a usarlas, entonces creemos que es una oportunidad bastante amplia para poder acercarnos a estos usuarios. Y bueno, como lo comenta Alex, nosotros estamos pendientes para cualquier duda, para cualquier comentario. Con gusto nosotros estamos ahí para apoyarlos. Nuevamente les agradecemos su participación el día de hoy y esperamos estar muy en contacto con ustedes. Y bueno, les deseo una excelente tarde y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos.